Hola, bienvenidos a otra emisión de Ecos del México de ayer. En esta ocasión viajaremos al año 1982, una fecha cargada de recuerdos y momentos que marcaron la vida de muchos de nosotros. Tal vez fue parte de tu infancia o adolescencia, una etapa llena de experiencias que aún llevamos en la memoria. En este video recordaremos qué sucedía en México y en el mundo en aquel año. Descubriremos qué se veía en la televisión, qué se escuchaba en la radio, qué comprábamos y qué eventos importantes nos impactaron. Acompáñanos en este recorrido por el tiempo y deja que los ecos del pasado despierten tus recuerdos. Para comenzar este nostálgico viaje, conozcamos cómo era la Ciudad de México en aquella época. Muchos rincones de la gran urbe lucían rostros muy distintos a los que conocemos hoy. Sus calles conservaban un ambiente particular, con un ritmo y una esencia que contrastan con la vida acelerada actual. La capital comenzaba a transformarse en una ciudad cada vez más cosmopolita, con construcciones modernas que anunciaban el cambio de época. Eran tiempos en los que la población crecía de forma acelerada y con ello también lo hacía la ciudad. Nuevas colonias, avenidas y edificios surgían para darle un rostro más moderno a esta gran metrópoli en constante expansión. Y es por eso que, en el año 1982, se inauguraron e iniciaron importantes construcciones que buscaban modernizar el rostro urbano de la Ciudad de México, respondiendo a las crecientes necesidades de una metrópoli en constante expansión. Ese mismo año se concluyeron las obras de la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos, mejor conocida como la Torre de Pemex. Su construcción comenzó en 1979 y finalizó en 1982, alcanzando una altura de 211 metros, distribuidos en 51 pisos. Originalmente, se había proyectado que la torre midiera 222 metros, pero por cuestiones técnicas y de seguridad, la altura fue finalmente reducida. En su momento, fue una de las obras arquitectónicas más importantes de la ciudad, no solo por su tamaño, sino por su simbolismo como sede de una de las instituciones más representativas del país. La Torre de Pemex se convirtió en el rascacielos más alto de la Ciudad de México y mantuvo ese título durante 19 años hasta la inauguración de la Torre Mayor en 2003, que la superó en altura y marcó una nueva etapa en la arquitectura vertical de la capital. Otras obras significativas en el progreso de la Ciudad de México en 1982 fueron las nuevas instalaciones y remodelaciones realizadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ese año se construyeron nuevas estructuras con el objetivo de modernizar la terminal aérea y hacerla más competitiva frente a otros aeropuertos importantes del mundo. Estas mejoras respondían a la necesidad de atender el creciente número de vuelos nacionales e internacionales que ya se registraban en la capital. Desde entonces, el aeropuerto se consolidó como un punto estratégico para el transporte aéreo de pasajeros y de carga. Los diseños y espacios creados en esa época permanecieron vigentes durante varios años, hasta las transformaciones que lo llevaron a convertirse en el aeropuerto que conocemos hoy. Gracias a estas mejoras, Mexicana de Aviación vivió uno de sus momentos más destacados, aunque su crecimiento como aerolínea había comenzado desde la década de los 70, fue en esos años cuando alcanzó una gran demanda y reconocimiento, tanto en rutas nacionales como internacionales. En 1982 se inauguró una de las obras más importantes para el abasto y distribución de alimentos en la Ciudad de México, la Central de Abasto. Esta gran infraestructura fue creada para sustituir gradualmente al histórico Mercado de la Merced, inaugurado en 1957, el cual, durante décadas, fue un punto clave en la distribución de abarrotes, frutas, legumbres y cárnicos. Sin embargo, el acelerado crecimiento de la población capitalina y las nuevas demandas logísticas hicieron evidente la necesidad de un espacio más amplio y moderno. La central de abasto surgió como respuesta a esta problemática y se convirtió en una solución de gran alcance para mejorar el flujo de productos en una ciudad que no dejaba de expandirse.
La megaobra fue inaugurada en noviembre de 1982, con una impresionante superficie de 327 hectáreas, lo que equivale a unas 51 veces el tamaño del Zócalo capitalino. Desde entonces ha sido uno de los centros de abasto más grandes y dinámicos del mundo, pieza clave en la economía y el día a día de la capital mexicana. Fue en 1982 cuando se colocó la primera piedra para dar inicio a la construcción del nuevo campus de la Universidad Iberoamericana en un terreno de 200,000 metros cuadrados ubicado en la zona de Lomas de Santa Fe. Desde ese momento, el proyecto fue tomando forma durante los años siguientes hasta convertirse en uno de los centros universitarios más importantes de la Ciudad de México y del Estado de México. Su diseño arquitectónico fue considerado vanguardista para la época y destacó por su modernidad y funcionalidad. La construcción del campus duró 5 años y desde su inauguración ha mantenido su prestigio como una de las universidades privadas más reconocidas del país, tanto por su infraestructura como por su nivel académico. Entre los años 1980 y 1982 se construyó en 2 etapas la línea 4 del sistema de transporte colectivo Metro, con un recorrido de 10,7 kilómetros que va de Martín Carrera a Santa Anita. Esta línea atraviesa las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco, beneficiando a miles de usuarios que residían en esas zonas del oriente y norte de la ciudad. La línea 4 fue diseñada casi en su totalidad como una línea elevada, lo que la hacía muy llamativa en su tiempo. Su arquitectura y estilo fueron considerados modernos e incluso futuristas, destacando por su diseño funcional y visualmente atractivo. Además, cerca de varias de sus estaciones se establecieron rutas de transporte público terrestre, lo cual facilitó la conexión con otras zonas de la ciudad y mejoró la movilidad de los usuarios. En una metrópoli que crecía rápidamente, la ampliación del transporte público era una prioridad y 1982 fue un año clave para la creación de nuevas rutas y soluciones de movilidad urbana. Gracias a diversas obras públicas y privadas, la Ciudad de México fue transformándose cada vez más, con el objetivo de consolidarse como un destino turístico y una metrópoli funcional para sus habitantes. Estas mejoras urbanas trajeron consigo una mayor disponibilidad de servicios, infraestructura moderna y espacios renovados, lo que benefició significativamente a buena parte de la población. Sin embargo, también existían zonas marginadas que aún no contaban con estos beneficios y donde el progreso tardó en llegar. Aún así, para principios de la década de los 80, la ciudad ya mostraba un rostro distinto al de décadas anteriores, más moderna, más extensa y con una visión de futuro. No obstante, todo cambiaría drásticamente tras los eventos de 1985, año que marcó un antes y un después en la historia urbana de la capital. A partir de entonces, la ciudad experimentaría una transformación profunda, no solo en su estructura física, sino también en su forma de planear y reconstruir el espacio urbano. El año 1982 marcó el final del sexenio de José López Portillo, quien fue presidente de México de 1976 a 1982. Fue también un año de gran incertidumbre para la capital y para todo el país, debido a una decisión histórica que sacudió la economía nacional: la nacionalización de la banca. El 1 de septiembre de ese año, durante su último informe de gobierno, López Portillo anunció la expropiación de todos los bancos privados del país. Esta medida, tomada en medio de una grave crisis económica, generó una reacción inmediata de sorpresa, temor y confusión entre la población. Poco después del anuncio, elementos del ejército resguardaron las instalaciones de los principales bancos en todo el país, incluyendo la Ciudad de México. Muchos usuarios no sabían cómo reaccionar. Algunos acudieron a las sucursales buscando retirar su dinero, mientras que otros simplemente encontraron las puertas cerradas. La escena fue insólita y tensa: bancos clausurados, filas de personas preocupadas y una atmósfera de desconfianza generalizada.
Este episodio se convirtió en uno de los momentos más impactantes del año, marcando un cierre controversial para el sexenio de López Portillo y dejando una huella profunda en la memoria colectiva de millones de mexicanos. El año 1982 también fue escenario de las campañas electorales presidenciales para el periodo 1982 a 1988. En esos comicios, el candidato del PRI, Miguel de la Madrid, resultó ganador, compitiendo principalmente contra Pablo Emilio Madero, del Partido Acción Nacional, Arnoldo Martínez Verdugo, del Partido Socialista Unificado de México, entre otros aspirantes. Aunque la izquierda logró cierta presencia, obtuvo un porcentaje modesto de votos, reflejando el dominio que aún tenía el PRI en el sistema político mexicano. El partido oficialista contó con el respaldo de otras fuerzas aliadas como el Partido Popular Socialista, PPS y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, lo que contribuyó a una alta participación electoral y a consolidar su triunfo en las urnas. Así, Miguel de la Madrid asumió la presidencia en medio de un país marcado por la crisis económica y la polémica decisión del presidente saliente, José López Portillo, de nacionalizar la banca. De esta manera, 1982 cerró con un profundo cambio político y económico que definiría buena parte del rumbo de México en los años siguientes. En 1982, el cine vivió un momento inolvidable con el estreno de dos grandes producciones de Hollywood, siendo una de las más destacadas la película E.T., El extraterrestre, dirigida por el talentoso cineasta Steven Spielberg. Esta cinta no solo consolidó su carrera como uno de los grandes directores del cine de ciencia ficción, sino que también marcó profundamente a toda una generación. E.T. fue protagonizada por un elenco juvenil encabezado por Henry Thomas en el papel de Elliot Taylor, Dee Wallace como la madre, Drew Barrymore como la adorable hermana menor y Robert McNaughton como el hermano mayor. El filme combinó de forma magistral la ciencia ficción con la emoción humana, convirtiéndose en un verdadero ícono del cine de los años 80. Su estreno dejó una huella profunda en la cultura popular y son muchos los recuerdos que aún se conservan de esa época, desde las salas de cine repletas hasta la música inolvidable de John Williams. Sin duda, E.T. no solo fue un éxito taquillero, sino una película que definió una era. La segunda gran producción cinematográfica de 1982 fue la icónica película de ciencia ficción Blade Runner, dirigida por el reconocido cineasta Ridley Scott. Esta obra, ambientada en un futuro distópico, cautivó al público por su estética innovadora, su atmósfera oscura y su profunda reflexión sobre la humanidad y la tecnología. Blade Runner fue protagonizada por Harrison Ford, quien ya gozaba de gran popularidad gracias a su participación en Star Wars y El Imperio Contraataca, así como por dar vida al legendario Indiana Jones. Lo acompañaron en el reparto actores como Rutger Hauer, Sean Young y un sólido elenco que contribuyó al impacto de la cinta. Aunque en su estreno la película tuvo una recepción mixta, con el paso del tiempo fue ganando reconocimiento y se convirtió en una obra de culto, especialmente entre los amantes del cine futurista y de suspenso. Hoy en día, Blade Runner es considerada una de las películas más influyentes de la ciencia ficción moderna, al igual que E.T., y ambas forman parte esencial de una década que dejó una huella imborrable en la historia del cine. En 1982 se estrenaron varias producciones cinematográficas que marcaron el inicio de una nueva etapa en el cine de los años 80. Muchas de estas películas no solo lograron gran éxito en taquilla, sino que con el paso del tiempo se convirtieron en verdaderos íconos culturales de la década. En México, estas cintas fueron proyectadas en numerosas salas de cine y rápidamente se ganaron el cariño del público. Para toda una generación, representaron experiencias inolvidables. Fueron historias que se vivieron en pantalla grande, que emocionaron, inspiraron y dejaron una huella imborrable.
A día de hoy, muchas de esas películas son consideradas clásicas del cine ochentero, reconocidas por su estilo, sus personajes y su música, y siguen siendo recordadas con nostalgia por quienes tuvieron la fortuna de disfrutarlas en su estreno original. Y México no se quedó atrás. La cinematografía nacional también aportó títulos memorables en 1982 con producciones que capturaron la esencia de la vida urbana y reflejaron, con humor y realismo, la cotidianidad de muchos mexicanos. Uno de los estrenos más recordados fue Lagunilla Mi Barrio 2, secuela del exitoso filme de 1981. Esta segunda entrega llegó a las salas mexicanas el 31 de marzo de 1982, atrayendo a numerosos espectadores que buscaban disfrutar de las divertidas situaciones y entrañables personajes del popular barrio capitalino. El elenco estuvo conformado por reconocidos actores como Manolo Fábregas, Lucha Villa, Héctor Suárez, Leticia Perdigón, entre otros rostros muy presentes en el cine mexicano de la época. La dirección corrió a cargo de Abel Salazar, quien logró mantener el equilibrio entre la crítica social y el humor característico de estas producciones. La cinta retrata, con un estilo muy particular, las problemáticas sociales de los barrios populares de la Ciudad de México, abordando temas como la desigualdad, el desempleo, el ingenio del pueblo y la solidaridad entre vecinos. El éxito de esta película dio pie a otras producciones inspiradas en esta misma temática, como Adiós Lagunilla, Adiós y El Rey de la Vecindad, que continuaron explorando la vida en los barrios capitalinos con un enfoque entretenido y cercano al público. El elenco del famoso programa de Chespirito dio el salto a la pantalla grande con la exitosa película El Chanfle, estrenada en 1979, la cual fue un gran éxito de taquilla en México. Gracias a su popularidad, en 1982 se lanzó la esperada secuela titulada El Chanfle 2, que volvió a reunir a todo el carismático elenco encabezado por Roberto Gómez Bolaños, junto a Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Edgar Vivar, Ramón Valdés, María Antonieta de las Nieves, entre otros. Aunque el cine mexicano ya enfrentaba una etapa de decadencia debido a la proliferación de producciones de bajo presupuesto, El Chanfle 2 logró llenar las salas de cine gracias a su humor blanco, accesible para toda la familia y al enorme cariño que el público tenía por los personajes de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Verlos en la pantalla grande fue toda una novedad y una experiencia especial para los fans. La película fue dirigida por Enrique Segoviano, colaborador cercano de Chespirito, y mantuvo el estilo característico de sus producciones, situaciones cómicas, enredos familiares y el toque entrañable que tanto identificaba a su universo. Así, El Chanfle 2 se convirtió en una de las películas más recordadas de aquel 1982, dejando una huella nostálgica en quienes crecieron con este entrañable grupo de comediantes. Estas cintas, junto con otros títulos del momento, forman parte del legado del cine popular mexicano de los años 80 y son recordadas con cariño por generaciones enteras. En 1982 ocurrieron varios sucesos que marcaron profundamente la historia de México y del mundo y que aún son recordados por la generación que los vivió. Uno de los más trágicos fue la erupción del volcán Chichonal en el estado de Chiapas el 28 de marzo de 1982. Este evento volcánico sorprendió a la población, ya que el volcán había estado inactivo durante siglos. La erupción provocó una gran explosión que cobró la vida de aproximadamente 2.000 personas y causó la destrucción de comunidades enteras, dejando a su paso un enorme impacto humano, económico y ambiental. Las imágenes de la devastación recorrieron el mundo y México fue testigo de una de las catástrofes naturales más importantes del siglo XX en su territorio. La magnitud del desastre impulsó a las autoridades científicas y de protección civil a estudiar con mayor profundidad la actividad volcánica del país, desarrollando mejores sistemas de monitoreo y alerta temprana para prevenir tragedias similares en el futuro.
Desde entonces, el Chichonal se convirtió en un referente dentro de la vigilancia volcánica en México y su erupción dejó lecciones valiosas sobre la preparación ante fenómenos naturales. A más de 4 décadas del suceso, sigue siendo uno de los eventos más recordados en la historia contemporánea del país, especialmente por las experiencias vividas por los habitantes de Chiapas. En 1982, la selección mexicana de fútbol no participó en la Copa del Mundo celebrada en España, ya que no logró clasificar al torneo. Esta ausencia fue un golpe para la afición nacional, que tuvo que seguir el campeonato desde casa. El Mundial de España 1982 es recordado no solo por lo deportivo, sino también por su fuerte carga cultural y mediática. Una de sus características más emblemáticas fue su mascota oficial, conocida como Naranjito, una simpática naranja vestida con el uniforme de la selección española. La popularidad del personaje fue tal que incluso protagonizó su propia serie animada, producida por una compañía japonesa, convirtiéndose en un ícono de esa Copa del Mundo. En el ámbito deportivo, la final fue disputada entre Italia y Alemania Federal. El equipo italiano se coronó campeón tras vencer 3-1 a los alemanes en un partido celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu. Esta victoria marcó la tercera Copa del Mundo para Italia. Por otro lado, la selección anfitriona, España, quedó eliminada en la segunda fase del torneo tras perder contra Alemania con un marcador de 2-1. A pesar de contar con un equipo joven y prometedor, su desempeño fue criticado duramente por la afición local, generando desilusión en todo el país. El Mundial de España 82 dejó muchas anécdotas y momentos memorables y es considerado uno de los torneos más representativos de la década, tanto por su fútbol como por el ambiente festivo y el impacto cultural que generó a nivel global. En 1982, el mundo fue testigo de un conflicto bélico que sacudió a América Latina y Europa, la Guerra de las Malvinas, un enfrentamiento entre Argentina y el Reino Unido por el control del archipiélago situado en el Atlántico Sur. El conflicto comenzó en abril de ese año, cuando tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas, territorio reclamado históricamente por Argentina, pero administrado por el Reino Unido desde 1833, con el objetivo de reafirmar su soberanía sobre las islas. La respuesta británica fue inmediata. Una flota militar zarpó rumbo al Atlántico Sur para recuperar el control del territorio. El conflicto duró aproximadamente 10 semanas y dejó cientos de bajas en ambos bandos, en su mayoría jóvenes soldados argentinos. El enfrentamiento generó gran controversia internacional, ya que se discutía intensamente sobre la legitimidad del reclamo de soberanía. Para muchos fue una guerra desigual. Una potencia militar como el Reino Unido, con una armada sofisticada, se enfrentaba a un país sudamericano con recursos militares limitados. A pesar de ello, Argentina ofreció una fuerte resistencia y el conflicto quedó grabado como un capítulo doloroso en su historia. La derrota militar tuvo un profundo impacto en la sociedad argentina y fue uno de los factores que precipitaron la caída del régimen militar que gobernaba el país. El conflicto de las Malvinas continúa siendo un tema sensible y simbólico, tanto para argentinos como para británicos, y forma parte de la memoria colectiva de la década de los 80. La música, como en toda época, también dejó huella en 1982, y uno de los mayores éxitos de ese año fue la canción Physical de la cantante y actriz Olivia Newton-John. Este tema no solo marcó el punto más alto de su carrera musical, sino que también se convirtió en un ícono de los años 80. Con un ritmo pegajoso, una letra provocativa y un video musical innovador, Physical logró colocarse en los primeros lugares de popularidad en las listas de éxitos, especialmente en los Estados Unidos, donde se mantuvo durante semanas como número 1.
Su estilo fresco, con influencias del pop y la estética del aeróbic, fue parte de la revolución visual y sonora que caracterizó a la década. La canción se convirtió en uno de los temas más escuchados de 1982 y su éxito fue tal que incluso años después seguía sonando en estaciones de radio, programas de televisión y recopilaciones musicales. Su videoclip también fue uno de los más vistos y recordados, reforzando la imagen de Newton-John como un ícono del pop de esa generación. Hasta el día de hoy, Physical sigue siendo un clásico atemporal que representa perfectamente el espíritu de los 80 y que, al volver a escucharla, despierta nostalgia y satisfacción entre quienes vivieron aquella década. Otro tema inolvidable de 1982 que marcó a toda una generación fue Eye of the Tiger, interpretado por el grupo Survivor. Esta canción se convirtió en un auténtico himno de motivación y superación personal, y su popularidad se disparó al ser parte de la banda sonora de la película Rocky III, protagonizada por Sylvester Stallone y Mr. T. Un dato curioso es que la canción You're the Best de Karate Kid fue escrita originalmente para Rocky III, pero fue rechazada en favor de Eye of the Tiger. Este tema acompañó las intensas escenas de entrenamiento del boxeador Rocky Balboa, convirtiéndose en el tema insignia del personaje y en una de las canciones más representativas del cine deportivo. Su energía y fuerza la posicionaron rápidamente en los primeros lugares de popularidad en las estaciones de radio de todo el mundo. El impacto de la canción fue tal que no solo se escuchó durante ese año, sino que siguió vigente durante los años siguientes, siendo utilizada en comerciales, series de televisión, eventos deportivos y otras películas. Para muchos jóvenes de los 80 fue una fuente de inspiración y motivación, especialmente en el ámbito del deporte y el entrenamiento físico. Incluso hoy, Eye of the Tiger sigue siendo una de las favoritas, tanto de quienes vivieron aquella época como de las nuevas generaciones, demostrando que hay canciones que trascienden el tiempo y siguen emocionando cada vez que suenan. En México también hubo canciones que marcaron profundamente la memoria colectiva, y una de las más recordadas de 1982 fue Él me mintió de Amanda Miguel. Este tema, cargado de fuerza y emoción, se convirtió rápidamente en un himno para quienes atravesaban desilusiones amorosas y, con el paso del tiempo, en una canción icónica de la música en español. La potente voz de Amanda Miguel y la intensidad de su interpretación catapultaron su carrera artística, consolidándola como una de las grandes voces femeninas de América Latina. Él me mintió no solo fue un éxito en la radio, donde se escuchaba en prácticamente todas las estaciones, sino que también apareció en programas de televisión, fue coreada por miles en conciertos y se convirtió en un clásico del repertorio popular. El impacto de esta canción fue tal que aún hoy sigue siendo recordada con cariño y emoción, especialmente por quienes la escucharon por primera vez en los radios familiares o en los programas de variedades de la época. Sin duda, Él me mintió no solo marcó una época, sino que formó parte de la banda sonora de toda una generación. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. En 1982, uno de los grandes exponentes de la balada romántica, José Luis Rodríguez, nos conmovió con su emotiva canción Dueño de nada. Este tema, lleno de sensibilidad y melancolía, fue coreado por miles de jóvenes de la época, convirtiéndose en una de las canciones más representativas de ese año. Dueño de nada sonó con fuerza en la radio y fue parte habitual de los programas musicales de televisión, alcanzando altas cifras de ventas en discos y reafirmando el éxito del cantautor venezolano, quien vivía uno de los momentos más brillantes de su carrera.
La dulzura de su voz, unida a letras profundas y melodías inolvidables, hicieron de José Luis Rodríguez un referente de la música en español. Muchas personas aún recuerdan con nostalgia cómo esta canción acompañó momentos importantes de su juventud. Después de Dueño de Nada, el Puma continuó cosechando éxitos que lo mantuvieron en el gusto del público por décadas, consolidando su lugar en la historia de la música romántica. Fueron muchas las melodías que surgieron en 1982, marcando el inicio de una década musical inolvidable. Ese año dio paso a canciones que no solo se convirtieron en grandes éxitos, sino que también sirvieron como punto de partida para miles de temas que definirían el sonido de los años 80. La música de 1982 quedó grabada en la memoria colectiva, acompañando historias, emociones y momentos únicos en la vida de toda una generación. Hasta hoy, muchas de esas canciones siguen siendo reconocidas, tarareadas y disfrutadas, identificando perfectamente una época llena de estilo, creatividad y sentimiento. Es hora de nuestra trivia. Pero antes, queremos felicitar a todos los que respondieron correctamente la pregunta del video anterior. Y ellos son Gustavo Alberto Aguirre Cabrera, Miguel Ángel Aviña Moreno, Renato Rico, Siegfried Kronheim, Manuel Salas, Juan Antonio Ferrer, Aquiles Galván, Jorge Arévalo, El Shack Extremo, Alejandro Revueltas, Guillo Pesa, Ezequiel 76, Francisco Ríos García, Andrés Cori, Rubén Montes, Abraham Eliserio Chávez, David Durán, Lilia Gómez Sánchez, Salvador CS y Víctor Hernández. La pregunta fue, ¿cuál era el nombre de la tumba donde se escondía el oro en la película El bueno, el malo y el feo? La respuesta correcta es la tumba sin nombre y se encontraba junto a la tumba de Arch Stanton. Felicidades a quienes acertaron. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. En 1982 surgió un mito urbano relacionado con una serie animada recién llegada a Canal 5. ¿Recuerdas qué serie era y qué se decía sobre ella en ese entonces? Los que respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de Ecos del México de ayer. Es tu oportunidad de poner a prueba tu memoria y tus conocimientos. El año de 1982 nos dejó postales imborrables de la vida en la Ciudad de México. Cada calle, colonia, avenida, delegación, parque o rincón de la capital guardó un pedazo del alma urbana de ese tiempo. Las imágenes de aquel ambiente citadino, lleno de movimiento, de costumbres, de sonidos y colores, quedaron grabadas en la memoria de quienes lo vivieron. Las rutinas de la gente, los vehículos que transitaban las avenidas, los anuncios, los comercios, los edificios y cada estructura que formaba parte del paisaje cotidiano, hoy se recuerdan con profunda nostalgia. 1982 fue más que un año. Fue un momento de vida en una ciudad que no ha dejado de transformarse, pero que aún conserva en sus recuerdos el rostro de aquel pasado entrañable. 1982 fue un año que marcó la vida de muchos, especialmente de quienes vivieron su infancia o juventud en esa época. Era una etapa en la que los pasatiempos eran distintos, sencillos, pero llenos de significado. Aún no existía la tecnología que hoy forma parte de nuestra vida cotidiana. Eran otros tiempos en los que se disfrutaba del presente con lo que se tenía, sin imaginar lo que vendría después. Vivíamos acostumbrados a la televisión abierta, los juegos en la calle, las salidas al parque y las tardes en familia. La vida tenía otro ritmo y lo que entonces nos parecía normal, hoy se ve como un verdadero contraste frente al mundo actual. Cualquier rincón de la Ciudad de México guarda recuerdos de aquel 1982, un año que dejó huella en la memoria de toda una generación y que sigue evocando emociones, nostalgias y momentos inolvidables. La televisión también fue una gran generadora de recuerdos en 1982.
Lo que veíamos en la pantalla chica formaba parte de nuestra vida cotidiana. Cada programa, cada caricatura, cada noticiero y cada película marcaron nuestra rutina y se quedaron en la memoria colectiva. Año con año, los gustos televisivos fueron cambiando conforme crecíamos, pero lo que vimos en aquella época permanece como un reflejo de quienes fuimos. En esos días también desfilaban por la pantalla los anuncios de los productos que consumíamos, usábamos o anhelábamos. Muchos de ellos tenían presentaciones distintas, algunos ya desaparecieron, pero todos nos acompañaron en nuestras compras diarias, en la despensa del hogar y en los lugares que frecuentábamos. 1982 fue un año de recuerdos también en la publicidad. De melodía en melodía, de comercial en comercial, la televisión nos dejó estampas que aún resuenan con cariño y nostalgia. Son muchos los recuerdos que nos dejó el año de 1982 y hoy solo nos queda la nostalgia de una época que marcó a toda una generación. Esperamos que este recorrido te haya gustado y que haya despertado en ti alguna memoria especial. Si crees que faltó mencionar algún momento importante o deseas compartir tu experiencia de aquel año, déjanos tu comentario. Queremos leerte. Con esto, damos por concluido este viaje por ese nostálgico 1982. Si te gustó el video, no olvides darle pulgar arriba, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas las próximas emisiones de Ecos del México de ayer. Nos vemos en el siguiente video.